Buenos días a todos. Agradecer a CEPREVEN que confiara en nosotros para un poco explicar la visión de los cuerpos de bomberos, ¿no? En este caso de Bombers de Barcelona, respecto a las baterías de ion litio. Nosotros, en el campo que más hemos trabajado relacionado con las baterías es en el de los vehículos. Es el que creíamos, por las características que tiene nuestra ciudad, pues el que primero tendríamos problemas, y entonces ya en 2019 empezamos a profundizar en este tema. Un poco mi exposición se dividirá en tres partes. Explicaros primero cómo vemos el riesgo, el tema de las baterías eléctricas. Segundo, cómo intervenimos cuando hay un incendio en baterías eléctricas, porque eso nos condiciona nos ha hecho ver que necesitamos elevar o tener unas condiciones de prevención de incendios distintas de las mínimas que teníamos por normativa hasta ahora. Cuando analizamos el riesgo de las baterías eléctricas en vehículos, de una manera fácil podemos decir que es un cambio, ¿no?, respecto al paradigma que teníamos con los vehículos de combustión. Tenemos electricidad como combustible y lo almacenamos en baterías de ion litio. Además, tenemos un factor también diferencial. Antes íbamos a la gasolinera o vamos a la gasolinera a poner gasolina. En cambio, cuando tenemos un vehículo eléctrico, sí, podemos ir a la electrolinera, pero también lo podemos hacer dentro de un aparcamiento, cosa que con los vehículos de combustión no teníamos. Por tanto, es un riesgo distinto. Vamos a ver si es más riesgo o menos, eso seguramente nos lo dirá el tiempo, aunque ya vamos viendo que los incendios de baterías eléctricas son complejos, pero como mínimo es diferente a lo que teníamos hasta ahora y a lo que llevamos 40, 50 años trabajando, que es el vehículo convencional. Sin entrar en temas técnicos, ¿qué podemos decir de las baterías de ion litio? Pues que son las más eficaces, es decir, por eso las utilizan los fabricantes, ¿no? Son las más eficaces. ¿Pero qué inconvenientes tienen? Pues los inconvenientes están en el ámbito de la seguridad. Es decir, requiere una supervisión continuada con el BMS, tiene un límite superior e inferior de voltaje, con lo que hay un riesgo eléctrico de que produzca un fallo, y es técnicamente inestable. Estas son las baterías que tenemos, la mayoría de las que tenemos hoy en día. Esto, como se ha comentado anteriormente, dentro de unos años puede que sea diferente y que el riesgo sea menor, pero lo que ahora mismo va llegando a nuestras calles, digamos, y a los edificios donde estamos aparcando los vehículos son este tipo de baterías, o incluso nuestras casas, ¿no?, como el ejemplo de los patinetes, de los móviles, de los ordenadores, etcétera, etcétera. Para nosotros, ¿no?, para la intervención de bomberos, ¿qué problemas vemos que añade el vehículo eléctrico respecto a un vehículo convencional? Primero, la presencia de carga eléctrica en el vehículo y la batería, que esto en algunos casos podría llegar a ser un problema. Después, que la batería es autocombustible, en el sentido de que no se necesita aporte de oxígeno externo para irse consumiendo. Es decir, hay que aportar oxígeno ellas mismas. Hemos visto que otros sistemas no, pero aunque no haya oxígeno alrededor, podemos tener incendio. Tenemos reigniciones de la batería una vez apagado, entre comillas, o controlado, como se ha dicho, el incendio. Normalmente son incendios de mayor duración, que nos requieren más tiempo y, por lo tanto, más consumo de agua. Generan gran cantidad de gases, muchos de ellos de mayor toxicidad de los que ya tiene un vehículo de combustión, pero un incendio de vehículo de combustión ya genera muchos gases tóxicos. Es decir, no es un problema muy diferente, pero sí la toxicidad es mayor. Podemos tener explosiones y dardos de fuego de las propias celdas, que lo que hacen es provocar una mayor velocidad de propagación. Y también, sobre todo si el incendio viene de un accidente, podemos tener movimientos inesperados del vehículo, que a nosotros pueden ser un riesgo para nuestra seguridad si estamos trabajando cerca de él. Esto es lo que, digamos, primero nos lo decían los técnicos, los teóricos, los que conocían estas baterías, y luego lo hemos ido experimentando nosotros mismos, viendo en incendios que se han producido alrededor del mundo y los incendios, algunos ya, que hemos tenido en Barcelona de este tipo de baterías. Es un riesgo que va en aumento. Cada vez tenemos más baterías en nuestras ciudades y, por tanto, tenemos más incendios en los que o bien está provocado por una batería de ion litio o bien ha quemado una batería de ion litio. A veces es difícil saber cuál es el origen, pero que al menos ha participado. Por tanto, que hemos tenido que trabajar con una batería de ion litio. En 2018, 2 casos que localizáramos
Y subimos hasta 2022 a 54 casos. Es decir, vemos que es exponencial el número de incendios en Barcelona, donde hemos tenido relación con una batería de ion litio. Y igual que en Barcelona, pues vamos viendo regularmente noticias de otras partes del mundo donde hay incendios con baterías de ion litio, normalmente de vehículos, ¿no? Vehículos más grandes o más pequeños. Esta estadística incluye desde patinetes hasta camiones, que también hemos tenido incendios. Y recientemente, aunque no está aquí, por ejemplo, este año hemos tenido 2 barcos que hemos tenido problemas de la batería de ion litio. Y ejemplos, ¿no? Para que veamos las tipologías de incendio a los que nos enfrentamos y luego veremos un poco, pues, entonces, qué normativas o qué medios podemos tener para hacerles frente. Este es un incendio, una batería eléctrica en un taller. Claro, las baterías eléctricas de una bici son pequeñas, pero ya pueden hacer un incendio importante, sobre todo si propagan a elementos que tenemos cerca. Aquí uno más visual. Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el local. Este es un pequeño aparcamiento de 3 triciclos eléctricos, de estos para pasear a turistas por la ciudad. Y aquí lo que se ve en el primer vídeo es unas pequeñas chispas en la parte de atrás del primer triciclo que tenemos delante. 2 segundos después de unas primeras chispas ya tenemos una deflagración importante. Y 5 segundos después ya tenemos la habitación o la sala llena de humo. Esto nos da un poco de ejemplo de, con una batería relativamente pequeña, que es la de un triciclo, el efecto que tiene al espacio confinado donde se produce este incidente. Ya vamos a vehículos más grandes, aunque aquí el pack de baterías era pequeño. Esto es un camión de limpieza, ¿no?, de la flota municipal, donde parece ser por un impacto, porque veis en la foto que está como ampliada, que parece que tiene un impacto la batería, ¿no? Pues empezó primero a humear, nos avisaron, e incluso hubo algo de llama, aunque poca. Pues allí llegamos, echamos agua hasta que se controla un poco el incendio, y lo que se hizo es desmontar la batería, que era relativamente fácil desmontable, y con la ayuda de un toro lo pusimos en un depósito de agua para que allí acabara de hacer las reacciones que tuviera que hacer y se descargara. Esto es el método más habitual para baterías pequeñas, es decir, de patinetes, bicicletas, incluso motos, que es manejable, ya unos 25 kilos más o menos la batería, pues es el sistema que utilizamos para, una vez lo tenemos controlado, dejar que acabe de quemar todo lo que tenga que quemar. También hemos tenido vehículos, coches en aparcamientos, que es el punto que a nosotros más nos preocupa, porque esto sí que es un incidente que puede ser relativamente habitual. Este es del año 22, de noviembre. Es un edificio de oficinas, en un fin de semana, con lo que había poca gente, pocos coches en el aparcamiento, y se tardó en darnos aviso. Es decir, sí que había detección, avisó, pero claro, no avisó en remoto. No, nos enteramos por vecinos que veían salir ya humo. Y cuando llegamos, el coche ya estaba muy calcinado. Se controló relativamente rápido porque ya había quemado toda la carrocería y, por tanto, el agua que echábamos iba prácticamente directa al sistema de baterías. También tuvimos suerte, entre comillas, de que el acceso, que es esta flecha verde que podéis ver, digamos, la escalera de salida, que también fue nuestro acceso, estaba cerca del vehículo y encontraron el fuego rápido. El coche tenía un vehículo al lado que tuvo bastantes daños, es lo que veis en la fotografía de arriba, y motocicletas ya un poco más separadas, que ahí llegó radiación, pero no llegaron a quemar. El vehículo estaba en carga. Parece ser que sí que la persona había ido a trabajar ese fin de semana y por tanto, pues la batería iba recibiendo esa carga, ¿no?, esa energía. Al cabo de 2 horas, ¿qué pasó? Pues volvimos a tener incendio de la batería. Como ya no quedaba mucha cosa por quemar, lo que acabó pasando es un poco de llama y humo. Y no hubo más afectación. Pero, ¿qué problema nos genera esto? Pues que estamos en un bajo rasante, en un espacio confinado, y nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar aquí una semana a esperar a que se acabe el incendio o haya más reiniciones? Y no, veremos más adelante, en nuestras parecidas más adelante, qué tuvimos que hacer con el vehículo, que es lo que vamos teniendo que hacer en casos parecidos. Otro posible elemento de fallo o de incendio en una batería eléctrica es un impacto. Aquí tuvimos un alcance de un vehículo contra un taxi híbrido. Que los taxis híbridos no las tienen
siempre abajo, sino a veces las tienen abajo en la parte trasera. Aquí del impacto ya se produjo el fallo de la batería de manera casi inmediata. Y bien, pues es en el exterior, además una calle muy ancha, pues pudimos trabajar bien, controlar el incendio y poner el vehículo en nuestro contenedor que adquirimos expreso para este tipo de servicios, para poner vehículos eléctricos donde hubiera fallo en las baterías. Otro incendio en un aparcamiento, también en carga. Este sí que era un día laborable, aviso rápido de la propia empresa. Se activó la detección, incluso llegaron a ver cómo salía humo primero, es decir, los trabajadores vieron que primero salía humo y luego empezó la llama. La diferencia con el caso anterior es que este edificio de oficinas tenía rociadores instalados. Aquí, pues, lo podemos comprobar in situ, las ventajas de tener rociadores respecto a no tenerlas. A nivel de visibilidad para la intervención de bomberos, a nivel de daños para el vehículo, bastante inferiores. Pues, es decir, hay una diferencia sustancial de tener a no tener. Sistema de rociadores y un sistema de ventilación que te permita ir renovando o ir sacando los humos del incendio. Como os comentaba, estaba en carga. Este nos comentó el propietario que lo había dejado 20 minutos antes, más o menos, del inicio del incendio. Pero hay más casos, aparte de lo que os decía, de vehículos propiamente, que también nos van preocupando y que ya vamos teniendo algún incendio. Uno que ha salido también en la jornada es las plantas de reciclaje o las plantas de tratamiento de residuos. Aquí tuvimos un incendio en el contenedor de material eléctrico que empezó por sí solo, es decir, es una zona que no se mueve nadie, es decir, es difícil que sea una colilla que alguien tirara, lo que se sospecha, aunque es muy difícil tener la certeza, es de que fue una batería de ion litio que empezó el incendio. En este caso, pues no es muy complejo estando en el exterior y apartado de otros elementos combustibles como ya estaba. Y uno también muy reciente, este es de hace muy pocos días, del día 18. Y vamos teniendo más, pero no he traído más ejemplos. Pero son los patinetes. Los patinetes, estamos viendo que en domicilios tenemos incendios de patinetes y tenemos incendios también en los talleres de patinetes, que precisamente si van los patinetes que están en peor estado porque han tenido un golpe, porque han tenido daño, pues más posibilidades de que haya incendios. Y sí, hay incendios. Hay incendios y aquí no tengo fotos del interior, pero el interior muy afectado. Es el negocio que tiene que parar y bueno, tardará en ponerse en marcha. No sufre la estructura, no a nivel de tener daños estructurales, pero sí que fue un incendio muy desarrollado. Bueno, ya tenemos incendios relacionados con el vehículo eléctrico, ¿no? en nuestras ciudades, pero va a ir a más esto. Con los datos que nos ofreció hace unos meses SEAT España, que tuvimos una reunión con ellos, pues en 2019 estábamos con un 1% de cuota de mercado entre eléctrico y híbrido, y ahora ya estamos en híbrido enchufable, y ahora estamos en el 12%, datos de 2023, de AEDIVE. Se prevé que en 2030 tengamos 2,5 millones de vehículos eléctricos y que haya 360.000 puntos de carga, de los cuales 7.000 de alta potencia, ultra rápidos. Por tanto, cada vez vamos a tener más incidentes relacionados con esta tecnología. ¿Dónde nos preocupa más que haya estos incidentes? Pues en bajo rasante, en espacios confinados bajo rasante, como son aparcamientos, cocheras de autobuses o cocheras de vehículos de limpieza. Porque también las flotas de las empresas que hacen la limpieza o de recogida de basuras, etcétera, etcétera, cada vez van tendiendo a ser eléctricas o gases o otro tipo de combustibles y ahí hay un riesgo. ¿Son muchos los incidentes que tenemos? Pues estamos alrededor de los 80 al año en aparcamientos. No quiere decir que todos sean de vehículos, pero nos da una orden de magnitud de que pasan cosas en los aparcamientos y, por tanto, bueno, es un sitio donde debe haber una mínima seguridad. Debe haber una mínima prevención para que nosotros podamos intervenir de manera segura en un sitio que es hostil. Cuando estamos bajo rasante, para los bomberos es un sitio hostil. De estos 80 incendios, un 80% bajo rasante y hasta un 6% en planta -4 inferior. Es decir, podemos llegar a ir muy abajo. Tenemos parkings de -6, -7 bajo rasante, con lo que ir hasta allí e intervenir no es fácil. Vale, tenemos un nuevo riesgo. ¿Se ha modificado la normativa respecto a este nuevo riesgo?
Una parte sí, es decir, hay una parte eléctrica que ya se ha trabajado, ha salido una IPCBT, la 52, que es instalaciones con fines especiales, infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Es decir, es específica, pero esta abarca el tema eléctrico, es decir, que la instalación de carga tenga sus sistemas de seguridad. Y en general, hemos de decir que no es un problema la instalación de carga, no estamos viendo incidentes relacionados. Los hay, también una vez nos decían los fabricantes, no ha habido ninguno. Bueno, ya los hemos tenido, es decir, que también los hay. Pero, bueno, es un tema de una instalación eléctrica bien hecha. Hay normativa que lo que hace es obligar a poner puntos de carga. Y por tanto, lo que eso está ayudando es que cada vez haya más, ya no el vehículo eléctrico, sino también los puntos de carga en aparcamientos. Son estos reales decreto que aquí veis. En el resto de Europa tenemos normativa, pues ya tenemos o normativas o guías técnicas pensando en la protección contra incendios de los establecimientos, bajo rasante, aparcamientos, en Holanda, en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido, Suiza, por poner algunos ejemplos. La primera francesa de 2018, Países Bajos y Estados Unidos son de 2020, estas ediciones, Reino Unido 2021 y el documento de Euralarm es de 2022. Es decir, ya se hacen cosas, ya tenemos material con el que trabajar y es con el que trabajamos cuando hicimos nuestra ficha, que luego os explicaré, la normativa que hemos desarrollado en Barcelona. Vale, hemos visto un poco el riesgo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo estamos preparados los bomberos de Barcelona para trabajar ante estos incidentes. Pues en 2019 es cuando empezamos a profundizar en este riesgo. Hablamos con especialistas, hicimos ensayos en uno de nuestros parques con baterías reales para ver el efecto. Pudimos coger las baterías y puncharlas, quemarlas y luego intentar apagarlas para también aprender de casos reales. Hicimos una pastilla de formación en 2019 para toda la plantilla respecto al vehículo eléctrico. Hemos ido adquiriendo equipamiento específico, que ahora os enseñaré para tratar con vehículos eléctricos. Y ya lo más reciente es que hemos actualizado el procedimiento de extinción de vehículos en el exterior y vamos a hacer también una jornada entera de formación para la implantación del procedimiento de extinción en vehículo eléctrico este año 2024. Esta imagen que veis aquí es un ejemplo de cómo se plantea la extinción en un vehículo eléctrico. ¿Qué materiales específicos tenemos? Pues el camión no es que sea específico para este riesgo, porque ya se encargó antes de valorar o de que estuviera tan presente en la calle, ¿no? Pero ha sido muy útil porque después de tener el camión, que ya, lo que os decía, ya estaba previsto antes, lo que dijimos, pues vamos a hacer un contenedor específico que lo pueda llevar el camión, con lo que podemos tener una pluma potente para poner el vehículo dentro del contenedor. Contenedor luego con distinta valvulería para poder rellenar con agua. Y entonces, en casos donde ese incendio lo tenemos controlado, pero estemos en un sitio que no podamos dejar ahí el coche, porque si no es una solución es dejar ahí el coche y que vaya consumiéndose. Pero si no lo podemos dejar, lo ponemos en el contenedor y lo llevamos a una campa o algún sitio donde pueda estar allí, digamos, en confinamiento, por decirlo de algún modo, hasta que pasan ciertos días que ya nos aseguramos que no va a haber más reacciones. Manta ignífuga. También hemos adquirido, tenemos 2 ahora en el servicio. Ahora bien, hay que decir que esto en exterior es relativamente fácil de utilizar, en interior puede serlo, pero necesitas gente entrenada y que haya practicado con el sistema, pero lo vemos muy útil como un tema preventivo. Es decir, yo tengo un coche al que le ha pasado algo, recibo un impacto o me da algún aviso a la batería que no funciona, pues antes de que tengamos el incendio o cuando justo empieza a salir un poco de humo, pongo la manta encima y si hay un incendio, pues bueno, lo voy a tener más atenuado. Pues lo vemos más útil allí que cuando ya tenemos el incendio desarrollado, que ya corres un riesgo por el hecho de poner la manta. Hemos visto otros sistemas, los hemos probado, pero aún no los hemos adquirido. Pensamos que a día de hoy aún no nos convencen, por decirlo de alguna manera, para incorporarlos al servicio, que sería el uso de agente extintor encapsulador en vez de agua en nuestros vehículos. Eso comporta unas dificultades añadidas a nuestra flota. La lanza de penetración para vehículos eléctricos, un sistema de Rosenbauer. Bueno, lo hemos visto, nos parece interesante, pero no nos hemos decantado por adquirirlo. Sí que hemos comprado recientemente un enchufe de emergencia, Emergency Plug, que se ha desarrollado en Holanda, que tú lo pones en el cargador del vehículo y te permite saber si ha habido alguna derivación de energía, si está estable, es decir, si el coche, porque podría ser que ha tenido el impacto, ha iniciado el incendio, pero aún está encendido el vehículo.
y podría moverse incluso. Pues es una manera de asegurar. Si eso ha pasado y el propio plug lo que hace es intentar frenar, es decir, parar el vehículo, porque un vehículo cuando le pones un cargador entiende que le quieres cargar y automáticamente, si funciona bien, se para, ¿no? Se quedaría frenado, ¿no? Incluso con el freno de emergencia. Pues este sí que lo tenemos y lo estamos ahora probando. Ejemplos de uso de nuestro material, ¿no? Pues este es el ejemplo del primer incendio, el que el coche quedó bastante destrozado, lo tuvimos que sacar con un pick-up, arrastrándolo con las ruedines de la grúa municipal, ¿no? Para poder sacar el vehículo del espacio confinado, porque tenerlo en el parking es hipotecar allí gente pendiente y generación de humos, no uso del espacio, etcétera, etcétera. Sacamos fuera y lo pusimos en el contenedor con agua hasta la batería y lo dejamos una semana. Llama a la empresa aseguradora que venga y se haga cargo del vehículo. Pasamos a prevención. Hemos visto las dificultades que nos supone, ¿no? Pues es una extinción que es diferente, que aún no tenemos mucha práctica, digamos, y que necesitamos utilizar medios ligeramente distintos de los que utilizamos con un vehículo convencional. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos altas temperaturas y baja visibilidad, sobre todo en aparcamientos o en espacios confinados. Es un entorno hostil, como os decía, para bomberos. Tenemos rápida propagación del incendio por las explosiones, por la gran cantidad de humos que se producen, pero esto ya no es una cosa solo del vehículo eléctrico, sino es de la tendencia de los vehículos de los últimos 30 años. Hemos pasado de vehículos que eran la mayoría hierro, por decir, metálicos, a vehículos que ahora tienen una carga de fuego muy superior por los elementos plásticos que contienen. Podemos llegar a tener riesgo para la estructura si un incendio se hace es decir, si dura mucho en el tiempo y una potencia y una temperatura elevada. Es los casos que hemos visto en Luton, en Stavanger, ¿no? En 2 aparcamientos de aeropuertos. Y necesitamos grandes caudales de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer para compensar eso desde el punto de vista del establecimiento? Pues, así a nivel básico, las 4 cosas clave vemos es instalación de extinción automática, con mínimo de agua, ya es un elemento muy importante. Compartimentación y separación. Ahora mismo los aparcamientos pueden ser un sector ilimitado y eso, bueno, vemos que eso podría llevar a un incendio y en el peor de los casos ilimitado, ¿no? Pues tenemos que poner ciertas barreras a eso. Limitar la ubicación, no de los vehículos, pero sí de los cargadores. Por el hecho de que un cargador de alta potencia supone un estrés térmico, hay un estrés a la batería más exigente que si es un cargador de baja potencia y, por tanto, vamos a no permitir estar en según qué sitios. Y señalización, porque también es importante para bomberos saber dónde están esos vehículos eléctricos, dónde están los cargadores, dónde están los sistemas de PCI que nos ayudarán a la extinción de ese incendio que se produce alrededor de un vehículo eléctrico. En 2021 fue cuando abordamos este problema y hicimos una primera versión de una ficha, la ficha 1.18 de instalaciones de recarga en vehículos eléctricos, que define las medidas de protección contra incendios que hay que aplicar en aparcamientos o similares donde tenemos instalaciones de carga de vehículos eléctricos. No fue solo un tema de bomberos, sino es un tema municipal de que surgió la preocupación. Entonces trabajamos con el área urbanística, que también definió dónde se pueden instalar estos cargadores, no solo a nivel de protección contra incendios, sino también a nivel urbanístico, donde puedes poner una actividad de este tipo. Y también qué régimen de intervención tiene. Es decir, esto que va a ser una nueva licencia, cómo hay que tramitarla, etcétera, etcétera. Nos quisimos cerrar todo el círculo de si alguien tiene que instalar un cargador de vehículo eléctrico, todo lo que tendrá que hacer. Publicamos la primera ficha en 2021. No es muy diferente de la que tenemos ahora. Pero incluso en 2022, una vez hecha la ficha y viendo ya los primeros proyectos que llegaban, que se iban adaptando a su utilización, pues vimos problemas o nos llegaron comentarios de gente alrededor de esta industria y bueno, lo que hicimos es vamos a darle una vuelta, vamos a hablar con todos los que saben de este ámbito y vamos a hacer una nueva revisión de la ficha. Tuvimos unos meses donde nos reunimos con fabricantes de vehículos, fabricantes de cargadores, colegios profesionales, empresas de auditoría y control del ámbito de la batería y del vehículo, que ellos, digamos, que conocen muy bien los fallos y los controles que se le hacen a las baterías. Los gestores de aparcamientos, que son los que sufren, entre comillas, el impacto. Entonces, también hablar con ellos para ver qué era más razonable, qué menos, ¿no? Asociaciones del sector de la automoción y de los componentes eléctricos y otros cuerpos de bomberos. También compartir
digamos, su impresión. Hablamos con bombers de la Generalitat, hablamos con bomberos de Madrid, un poco para conocer cuáles eran las inquietudes de todos. Y publicamos en abril de 2022 una nueva ficha, que es la que ahora está en vigor. Para encuadrar un poco esta normativa, digamos, nosotros, la ordenanza municipal nos habilita a crear fichas técnicas para riesgos concretos, justificada en el riesgo para la intervención de bomberos. Y precisamente los vehículos eléctricos o el incendio de un vehículo eléctrico en un aparcamiento es un riesgo para la intervención de bomberos, por tanto, creímos conveniente aprobar una ficha técnica que buscara medidas de prevención para este tipo de espacios. Ya partimos de unas exigencias superiores a las del Código Técnico. En Barcelona, por ejemplo, ya desde el año 2000, como mínimo desde el 2008, en un sótano -3 o superior es obligatoria la instalación de rociadores. O sea que ya, digamos, ya teníamos un mínimo, cosa que también ha hecho más fácil la adopción de las medidas que aquí planteamos. ¿Qué incluye la ficha? Que, por cierto, bueno, está a disposición de todo el mundo en esta web, o de manera más fácil pones fichas técnicas Bombers Barcelona en Google y vas directo a la página. Es de aplicación a los aparcamientos que quedan dentro del ámbito del Código Técnico y también dentro del ámbito que actualmente RESCIA, esto cambiará, pero que actualmente RESCIA, los estacionamientos de vehículos de transporte de personas y transporte de mercancías. ¿Qué hicimos primero? Pues ordenar el riesgo por potencias. Aquí se puede, es decir, el riesgo vinculado al cargador. Bueno, vuelvo un poco atrás. ¿Por qué lo hicimos al cargador? ¿Por qué entramos al cargador y no al vehículo eléctrico? A decir, oye, si es un aparcamiento que hay vehículos eléctricos, pon estas medidas. Porque es muy complejo digamos, el decir a un aparcamiento puedes tener un tipo de vehículos o no. Esto, normativas de otros países sí que lo hacen, ¿eh? Dicen directamente, este parking, si no tiene vehículos eléctricos o de combustibles alternativos, lo hace más general, puedes hacer hasta aquí y si ya quieres todo tipo de vehículos, pues tienes que tener más cosas. Lo hicimos a los puntos de carga porque sí que creemos que es un elemento de riesgo adicional, lo hemos visto en los ejemplos. El que haya el vehículo en carga es más posibilidades de que tengamos el incendio. Y también porque hay un trámite administrativo vinculado. Es decir, tú tienes que dar de alta esa instalación en industria y tienes que hacer hemos pedido que se tengan que hacer unos trámites municipales. Por tanto, bueno, si tú instalas una instalación de recarga de vehículos eléctricos, tu establecimiento tiene que tener unas medidas de protección contra incendios adicionales. Vamos al riesgo. Al riesgo se puede calificar de muchas maneras. Podríamos ser más detallistas en cómo clasificar el riesgo, pero lo más fácil es la potencia del cargador. Entonces pusimos 3 escalones principales. Hay una primera subdivisión en 4 kilovatios, pero esa es de detalle. Sobre todo es hasta 8 kilovatios, consideramos que es carga lenta y ahí el riesgo es bajo. Ahí ponemos muy pocas condiciones. Entendemos que un cargador que se pone para uso privado en un aparcamiento de un edificio de viviendas será de ese rango. Ir a más es una instalación de suministro de energía mucho más potente y que no tendría, a nuestro entender, mucha lógica. Y así también lo vieron algunas asociaciones de usuarios, digamos. 8 kilovatios, carga lenta, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Entre 8 y 22 tienes unos primeros requerimientos. Ahí estarás cargando a una velocidad media. Podrás cargar a lo mejor el 80% de un vehículo en 3-4 horas. Y si ya estás por encima de 22, ya es una carga rápida. Ahí tú lo que estás haciendo en ese vehículo es cargarlo, ¿no? No estás aprovechando, entre comillas, que vas al súper mientras estás haciendo la compra a cargar, sino, hombre, si tú vas a un cargador de 150 kilovatios porque tu prioridad es cargar el vehículo. Es asimilable a que vas a una gasolinera a poner gasolina a tu vehículo. Hicimos una clasificación de estos ámbitos donde puedes poner el cargador, principalmente aparcamiento, pero también entramos en electrolineras para actividades específicas de este uso. Y también estaciones de intercambio de baterías. Son áreas de un aparcamiento donde tú llegas con tu moto, con tu batería eléctrica y lo que haces es cambiar la batería. Coges unas que están cargadas y sustituyes por la tuya. Esto en Barcelona se ha puesto en diferentes aparcamientos y como ya era un tema que lo teníamos sobre la mesa, pues hicimos una normativa específica para estos usos, ¿no? Pero lo que más se utiliza es el de aparcamiento y vamos a ver por encima algunos de los detalles que pedimos en la norma. Pedimos señalizar las plazas donde haya un cargador eléctrico. Eso a bomberos, en caso de intervención, pues nos ayuda a saber qué riesgo hay ahí. ¿Es solo el del riesgo del vehículo o hay un riesgo adicional derivado de que haya un cargador?
Y pedimos un corte eléctrico general de la instalación de recarga. ¿Qué quiere decir? Generalmente los cargadores tienen su propio BMS y efectivamente si hay un incendio dejarán de transmitir electricidad al vehículo. Pero se lo harán en el vehículo donde hay el incidente. El vehículo de al lado, si aún no detecta nada, seguirá transmitiendo energía. Nosotros lo que pedimos es que haya un botón donde podamos ir nosotros, bomberos, y decir, quiero que deje de haber transmisión de energía entre los cargadores y los vehículos. Aprieto ese botón y se para. Pues eso lo pedimos. Eso está en todas las normativas que os he enseñado anteriormente. En todas está. O sea, aquí no inventamos nada, sino cogimos de referencia las normas que teníamos por toda Europa. Limitación de ubicación. Bueno, aquí sí que nos mojamos. Por debajo de 8 kilovatios, carga lenta, no ponemos límites, puede estar en todas partes. Pero si estamos por encima, ya limitamos sitio. Máximo sótano -1. Por debajo del sótano -1 no dejamos que haya cargadores de más potencia que 8 kilovatios. Tampoco permitimos que estén electrolineras, es decir, potencias altas en uso hospitalario o en edificios de viviendas. Los dos puntos más críticos. Sectorización y rociadores. Sectorización para potencias entre 8 y 22 kilovatios. No pedimos que sea un sector de incendios donde tienes los cargadores y los vehículos, pero sí pedimos que como máximo haya 10 vehículos agrupados con cargadores. Es una manera de frenar la propagación. Después de estos 10 vehículos, o tienes una barrera E60 o tienes un espacio, una separación que, si la propagación va avanzando, ahí la frenes un poco. Pensad que hemos pasado, según estudios de NFPA, de 3 minutos entre vehículo y vehículo, cuando hay un incendio en un aparcamiento, a 30 segundos. Es decir, que el riesgo de propagación que hoy en día tenemos en nuestros aparcamientos, no del vehículo eléctrico, esto es general de los vehículos, pero claro, al final también tiene impacto en cuando pensamos medidas para los aparcamientos, pues se ha multiplicado por 6, ¿no? Y cuando ya vamos a más de 22 kilovatios, donde ya lo que tenemos una pequeña electrolinera en un aparcamiento, pues ahí pedimos sector de incendios, un sector de medida máxima 1000 metros cuadrados. Rociadores, pues también los hacemos obligatorios a partir de 4 kilovatios en nuevos establecimientos y 8 kilovatios del punto de carga en establecimientos existentes. Si tú incorporas el punto de carga, tienes que poner rociadores al aparcamiento si es que no los tenías. Por ahora el riesgo que pedimos es el estándar que se pediría para aparcamientos, el riesgo ordinario 2, según la 12845. Lo que os comentaba antes, esto, digamos, ya venimos de una normativa que es más exigente que la que tiene el Código Técnico, no solo en Barcelona, esto también es general en toda Cataluña, de que ya si tienes plantas sótano -2 o inferiores, tienes que tener un sistema de extinción automática. A nivel de BIES, detección de incendios y control de humos, no es muy diferente, no es mucho más exigente lo que tendrías ahora en un aparcamiento, porque enseguida Código Técnico ya te lo pide. Y cuando tenemos vehículos industriales de más de 3.500 kilos, ahí hemos pedido que las estructuras en estos ámbitos donde se aparcan este tipo de vehículos, lo que os decía, o cocheras de autobuses o aparcamientos de los vehículos de limpieza, de basuras, digamos, pues aumentar la resistencia al fuego. Esto también varias de las normativas europeas hacían hincapié en este punto. Y para acabar, bueno, pues un caso práctico, ¿no? Digamos, cómo se aplicaría la ficha en un aparcamiento existente. Imaginamos que es un aparcamiento grande, donde ya tenemos detección de incendios, BIE y control de humos, que es lo habitual que podemos tener en cualquiera de nuestros aparcamientos, de ya ciertas dimensiones. Y queremos instalar 3 puntos de recarga. Si los queremos instalar de 7,5 kilovatios, ¿qué es lo que pedimos? Señalización, pintar en el suelo un simbolito indicando que va a haber un cargador eléctrico, y en algún punto, idealmente en un punto seguro, en la vía de evacuación, que a la vez será nuestra vía de intervención, un pulsador con una cartelería que diga, si aprietas esto, deja de pasar electricidad de los cargadores a los vehículos. En principio, poca cosa, podemos decir, poca cosa. Si ya ponemos unas potencias de carga de 22 kilovatios, bueno, aquí ya es verdad que ya las exigencias son mayores. Limitamos a sótano -1 la posible ubicación de estos cargadores, es decir, sótano -1 o planta baja, sobre rasante no tenemos limitación. Y exigimos rociadores, BIE y detección. BIE y detección ya es habitual que lo tengan, pero los rociadores ya es una instalación que a lo mejor no la tienes y que pediríamos implantar.
Y también este concepto de la separación. Cada plaza no pedimos cada plaza, pero un máximo de 10 plazas agrupadas, que a partir de ahí sí que tendrás que poner una barrera de 60 o una separación de 4,5 metros. Pedimos 4,5 metros es una distancia que el propio carril normalmente del aparcamiento ya lo hace. Con lo que hablando con los gestores de aparcamiento dicen, no es tanto tú decides que aquí son las plazas y luego buscas cómo separarlas, sino busca el lugar idóneo en tu aparcamiento para que tengas las plazas agrupadas en menos de 10 en 10 y te ahorrarás cualquier tipo de medida adicional o perder plazas de aparcamiento. Y si ya vamos a 3 puntos de recarga de potencia de 150 kilovatios, pues a todo lo anterior hemos de pasar que ya no pedimos una separación cuando tienes 10 vehículos o más, sino ya una sectorización, ya un sector de incendios, digamos, como toca, ¿no? Con un máximo de 1.000 metros cuadrados. Es decir, por ejemplo, en un proyecto reciente que hacían 2 sectores, porque ya se pasaban de los 1.000 metros cuadrados, por un sector de 1.000 y otro sector de 1.000 metros cuadrados. El acceso en este ejemplo que se ve aquí, dirías, hombre, aquí, ¿por dónde entra el coche? Pues, hombre, entra por arriba porque lo que se puede hacer es una compartimentación móvil, ¿no? de esa zona de aparcamiento. Pues esas soluciones también son válidas y, de hecho, son las que en muchos casos se están utilizando. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.